Buenos días, hermanos, nos volvemos a encontrar una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios. La lección que corresponde es la número 7 y estamos estudiando los atributos de Dios, y en este caso específicamente vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Muy bien, ¿qué significa el término omnipotente? El término omnipotente o poderoso viene de dos palabras: omni, que quiere decir todo, y potente, que quiere decir poder. Entonces quiere decir que el que es omnipotente tiene todo el poder. Una persona que es omnipotente es una persona de hacer todo, de hacer cualquier cosa. Una persona que lo puede todo, una persona que lo abarca todo, que no tiene ningún tipo de dificultad. Un ser omnipotente es aquel que no necesita a nadie. Es poderoso en todos los sentidos. Tiene un poder inagotable y sin límites, un poder infinito e ilimitado. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Dios que nos ama. Estamos hablando del Dios que dio a su Hijo. Estamos hablando del Dios omnipotente que está en nuestro corazón. Y también estamos hablando del Dios omnipotente que nos tiene a nosotros en su corazón. Ese Dios tan grande, tan poderoso, se fijó en nosotros. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero ya que estamos hablando de los atributos de Dios, vayamos a lo que dice Dios mismo en su palabra sobre Él. Porque qué mejor que escucharlo a Él. Cuando un ángel se presentó a María para decirle que iba a ser madre de una criatura, de un niño que iba a ser llamado Hijo de Dios, María un poco dudó, porque ella nunca había estado con un varón. Y sin embargo, el ángel le recuerda algo importante, le dice, porque no hay nada imposible para Dios. El ángel estaba reconociendo que no hay nada que Dios no podía hacer, y podía hacer el milagro de ese nacimiento. Pero vamos un poco más también y veamos qué dice Dios sobre Él mismo. En Jeremías 32:27, acá está hablando Dios, y dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Acá mismo Dios está reconociendo que Él lo puede todo y que no hay nada difícil para Él. Ahora vayamos a la palabra de Jesús mismo. En el Apocalipsis de Juan está hablando Jesucristo y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Acá también está hablando Jesucristo que Él tiene ese mismo atributo, o sea, está reconociendo que Él es también Dios. Y ahora vamos a una oración muy conocida que hizo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que está en Marcos 14:36. Dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Acá también está reconociendo Jesucristo que su Padre es todopoderoso. Entonces, ¿qué mejor que la palabra de Dios para reconocer los atributos de Dios? Para demostrar que no es un invento nuestro, sino es algo reconocido por Dios mismo. Dios se presentó a Jacob, a Isaac y a Esaú y usó un nombre, El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Dios mismo estaba reconociendo ese atributo. ¿Y dónde podemos ver también que Dios es todopoderoso? En la creación misma. Vamos al libro de Génesis y vemos cómo Dios crea el universo, crea la tierra, todo con su palabra, todo con el poder de su palabra, lo que nos revela también que la palabra de Dios también tiene poder y la palabra de Dios es todopoderosa también como Dios mismo. Dios creó el universo de la nada. Con su palabra creó los cielos, la tierra, separó la luz de la tiniebla, todo con su palabra. No usó ningún utensilio, no usó nada para crear el universo. El hombre, a diferencia de Dios, si quiere hacer una mesa o una silla, ¿qué hace? Busca madera, clavo, martillo, corta y hace algo. O sea que el hombre no está capacitado para hacer algo sin ningún material. Dios sí lo pudo. También podemos ver cómo Jesucristo mismo participó en la creación del universo. O sea que Él demuestra una vez más que tiene poder. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Acá Juan está relatando que Jesucristo estuvo en la creación también. Si queremos un poco más, conocer más sobre este punto de la creación y el mantenimiento del mundo, vayamos al Salmo 104. Es un salmo largo, pero es un salmo muy completo y muy lindo de leerlo tranquilo. Y vamos a ver cómo Dios, aparte de crear el universo, de crear el planeta Tierra, lo sustenta. Es decir, Dios se encarga de mantenerlo. Einstein dijo que Dios no juega a los dados, y eso es una realidad. Dios no juega al azar y bueno, lo que salga, salga. No, Dios cuando creó el universo, cuando creó el planeta, hizo todo pensando en lo que estaba haciendo, sabiendo para qué lo creaba y viendo todo qué podía hacer con todo eso, pero todo guiado por Dios. Y vemos también esto en lo que es los astros, los planetas, el sistema solar. Vemos que todos los planetas giran con una perfección de relojería. Ninguno se desvía de la órbita, está todo bien manejado. Tal es así que los astrónomos dicen, va a venir un cometa, va a pasar un cometa por tal lado, a tal hora, va a haber lluvia de estrellas, va a haber está todo, los estudiosos ven todo esto. ¿Por qué? Porque está todo bien coordinado. Y Dios hizo esa coordinación, no es que se hizo todo al azar. Otra cosa donde podemos ver el poder de Dios también es en el hombre mismo. El hombre no puede sostenerse a sí mismo. El hombre no tiene poder para sostenerse a sí mismo. El hombre cuando nace necesita a alguien que lo esté cuidando, alimentando. ¿Y qué pasa? Pero vamos creciendo y necesitamos agua, necesitamos luz, alimento, rayos solares. O sea que el hombre necesita de otra cosa para vivir. Dios no necesita nada. Dios no necesita nada para subsistir. Dios es todo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. El poder de Dios y lo pequeños que somos nosotros ante el Señor. Otra cosa también que podemos ver en el poder de Dios es en los juicios de Dios. Cuando Dios decide juzgar al mundo, no existe un ser humano que pueda oponerse a ese juicio. No hay un ser humano que pueda hacer algo para que ese juicio no se cumpla. Y Dios va a juzgar al mundo, no solamente cuando sea el juicio final, va a juzgar a los redimidos, pero también el juicio va a caer también sobre los que no creyeron en Él. Así que tenemos que tener en cuenta que Dios está haciendo juicio en este momento sobre la tierra también y lo ha hecho en todo lo largo de la historia del hombre. Y eso lo podemos ver, la omnipotencia de Dios en los juicios que Dios había hecho antiguamente, y hacemos mención a, por ejemplo, cuando la tierra fue destruida por el diluvio. Ahí vemos cómo Dios había determinado un juicio y advirtiendo a Noé y a su familia para que pudieran ser salvos, y Dios había determinado que la humanidad iba a ser exterminada a través de un diluvio. También vemos que Sodoma y Gomorra, dos ciudades totalmente pervertidas por el pecado, Dios había determinado exterminar a esas dos ciudades, y ese juicio se llevó a cabo a través de una inclemencia grandísima, como fue la lluvia de azufre y de fuego. Vemos también y recordamos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y el ejército egipcio salió después a perseguirlos, y encontrándose ellos frente al Mar Rojo, pensaban que tal vez podían quedar ahí muertos o llevados de nuevo para ser esclavos, y Dios entonces usó también su poder y su omnipotencia para hacer un gran milagro, como fue el de abrir las aguas y que este pueblo pudiera llegar a salvo. Y así también el pueblo egipcio, el ejército egipcio, quedara totalmente destruido al justamente las aguas volver sobre ese cauce y dejarlos totalmente exterminados. O sea que vemos que los juicios de Dios que vemos escrito en la palabra de Él y que fueron determinados ya por Él, fueron cumplidos y siguieron actuales. Los juicios de Dios siguen, su palabra sigue.
y a través del tiempo nos ha parecido que tal vez Dios no siguió obrando como lo hacía en ese entonces. Pero el Señor siguió obrando y va a seguir obrando activamente, y activamente lo sigue haciendo a través de cada uno de nosotros. En este tiempo en que estamos pasando una pandemia que también es mundial, tal vez podríamos decir algo parecido a lo que pasó tal vez Noé, en donde ahí sí la humanidad fue totalmente destruida. En este tiempo también el mundo está siendo tocado por este virus, por esta pandemia, y en donde nos hace reflexionar y buscar al Señor. Y es un buen momento para que los que estamos en Cristo nos afirmemos más y busquemos más del Señor, tratando de saber qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida en este tiempo. Y también aquellos que no lo tienen o que no están muy afianzados, es un buen momento para volver al Señor y buscar al Señor. Así como el Señor es omnipotente en toda su magnificencia y en todo su poder, así también lo es en su gran misericordia y en su gran amor para con cada uno de nosotros. Que el Señor traiga en este tiempo la sublime paz, que podamos tener mayor encuentro con el Señor, mayor reconocimiento hacia Él, hacia su poder, hacia su gloria, y que realmente podamos descubrir en su palabra mayores maravillas que el Señor nos quiere mostrar. Les agradecemos muchísimo el habernos dispensado este tiempo. Esperamos que estas palabras sean de bendición para cada uno de ustedes, que pueda hacernos reflexionar y que en este tiempo el Señor pueda mandar una gran bendición a cada uno de ustedes, y nos volvemos a encontrar en la próxima lección. Muchas gracias.